En este vídeo voy a explicar la distribución binomial. Bien, sabremos que estamos ante una distribución binomial cuando ocurra lo siguiente. Tenemos un experimento aleatorio con las siguientes características. Primero, consta de n pruebas idénticas. Lógicamente, en los problemas, en los ejercicios, esta n será un número en concreto. Esto quiere decir que en ese experimento se va a repetir varias veces una misma prueba, n veces. Por eso aquí indico que se van a producir n repeticiones de una misma prueba. Bien, para que se entienda esto mejor, voy a ir comentando estos puntos con el ejemplo que tenemos bajo. Aquí me indica, ejemplo, si lanzamos 5 veces una moneda. Pues entonces el experimento es lanzar 5 veces una moneda. Lógicamente, cada repetición es idéntica. Cada vez que lanzamos la moneda, no influye lo que hemos obtenido en las tiradas anteriores y todos los lanzamientos pues tienen la misma probabilidad de obtener cara y cruz. Por eso tiene n pruebas idénticas, en nuestro ejemplo 5 pruebas idénticas, son 5 repeticiones. Bien, en cada prueba, en cada repetición, nos interesa definir un suceso al que llamaremos éxito. Y en este caso lo he indicado aquí con la letra E mayúscula. El suceso complementario, es decir, que no ocurra éxito, pues lo llamaremos fracaso. Como es el complementario de éxito, pues lo podemos poner con la letra E mayúscula y la barrita encima de complementario. Bien, lógicamente si lanzamos una moneda, solo tenemos dos posibles resultados. Es decir, que salga cara o que salga cruz. Luego en este caso solo podemos llamar éxito a que salga cara o a que salga cruz. Generalmente en el problema pues llamaremos éxito a lo que nos interese. En este caso vemos que apartado A me pide la probabilidad de sacar 3 caras. Ahora veremos por qué cuando me pide este tipo de probabilidades en este tipo de enunciados es una distribución binomial. Pero bueno, cuando ya hayamos visto completamente que es una distribución binomial, pues nos daremos cuenta que cuando leemos esto, pues nos interesa llamar éxito a obtener cara. Luego, en nuestro ejemplo, el éxito sería el suceso obtener cara y el complementario, es decir, el fracaso, sería obtener cruz. Lógicamente, como indico en este tercer punto, en esas pruebas tendremos una probabilidad de tener éxito, que aquí la he nombrado con la letra P. En los problemas esta P será un valor en concreto. Y la probabilidad de fracaso es la probabilidad del complementario de éxito, por eso es 1 menos P. Y en este caso la he llamado Q, es decir, la probabilidad de Q es exactamente 1 menos P. Es decir, la probabilidad de obtener éxito será P y la probabilidad del complementario de éxito, pues 1 menos P, que lo podemos llamar Q. Es decir, en nuestro ejemplo de lanzamiento de monedas, la probabilidad de éxito, que es la probabilidad de obtener cara, es 0,5 y la probabilidad de fracaso, pues 1 menos 0,5, pues en este caso también es 0,5, es decir, la probabilidad de obtener cruz. Pero en otros problemas, pues la probabilidad de éxito y la de fracaso, pues no tiene por qué ser la misma. Entonces, si se cumplen las características anteriores, vamos a definir una variable aleatoria discreta, que en este caso la nombro con la letra X mayúscula, es la más habitual, pero podemos utilizar cualquier otra letra. La definimos como el número de éxitos observados en las n repeticiones del experimento. Por ejemplo, en el experimento de lanzar 5 veces una moneda, la variable X sería el número de caras que observamos en esos 5 lanzamientos de moneda. De manera que si hemos lanzado 5 veces una moneda, esta variable X que me cuenta cuántas veces hemos obtenido cara, podrá tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4 y en nuestro ejemplo hasta 5 veces. Por eso aquí me indica que el valor de esta variable X puede ir desde 0, es decir, no obtener ningún éxito, en nuestro ejemplo no obtener ninguna cara, hasta obtener todo éxitos. Si hay n repeticiones, pues n éxitos. En nuestro problema 5 repeticiones, pues 5 éxitos. Bien, antes de seguir simplemente comentar que esta palabra discreta, que indica aquí que es una variable aleatoria discreta, se refiere justo a eso. Una variable es discreta cuando solo puede tomar
valores sin decimales, es decir, valores enteros, en este caso naturales, ya que tampoco puede tomar valores negativos. Pero cuando no puede tomar números con decimales, cuando esta variable no puede ser 1,3, no puede ser 3,5, se dice que es discreta. Bien, entonces las probabilidades de que esta variable x tome los valores 0, 1, 2, etcétera, hasta n, siguen una distribución que se llama distribución binomial. Por eso aquí indico la distribución de probabilidad de esa variable x se llama distribución binomial. Y cuando tengamos una variable de este tipo, que sigue una distribución binomial, lo vamos a indicar de la siguiente forma. Pondremos el nombre que le hemos dado a esa variable, generalmente x, este simbolito, luego la b de binomial y entre paréntesis los dos valores que nos interesa saber de ese problema que sabemos que sigue una distribución binomial. ¿Cuáles son esos dos valores? Pues la n, que como aquí indico es el número de repeticiones en el experimento. En nuestro ejemplo, en el que lanzamos 5 veces una moneda, esta n pues será 5. Y p, que es la probabilidad de éxito en cada repetición. En nuestro ejemplo, éxito es sacar cara, luego la probabilidad de éxito será 0,5. Bien, una vez sabemos que la variable sigue una distribución binomial, la probabilidad de obtener k éxitos se calculará de la siguiente forma. Bien, antes de explicar esta fórmula, me voy a ir al ejemplo y vamos a ver qué nos piden en cada apartado, y una vez sepamos qué nos piden en cada apartado, iré explicando cómo se calcula esta fórmula en cada uno de ellos. Bien, como ya he comentado antes, tenemos el experimento de lanzar 5 veces una moneda y llamamos éxito a obtener cara. Entonces, la variable que definimos es el número de éxitos, el número de caras que obtenemos al lanzar 5 monedas. Pues lógicamente si lanzamos 5 monedas podemos obtener 0 caras, 1 cara, 2, 3, 4 o 5. Entonces podremos calcular la probabilidad de cada uno de esos casos. Como x sigue una distribución binomial, lo indicamos. Sigue una distribución binomial en el que n, el número de repeticiones son 5 y la probabilidad de obtener éxito es 0,5. Es decir, lo que digo que es el éxito es obtener cara. Luego la probabilidad de éxito o la probabilidad de cara es 0,5. Por eso tenemos aquí una distribución binomial de 5 repeticiones en las que la probabilidad de obtener éxito es 0,5. Bien, apartado A, la probabilidad de sacar 3 caras. Es decir, lo que queremos es averiguar la probabilidad de que la variable x, que me cuenta el número de éxitos, el número de caras, sea exactamente igual a 3. Bien, ¿cómo se calcula esto? Pues ahora aquí sí que necesitamos utilizar la fórmula que teníamos arriba. Es decir, la probabilidad de que x sea igual a un número k, en nuestro ejemplo ese número k es 3, es esto que se llama número combinatorio, que está explicado aquí, ahora recordaré cómo se calcula, en el que aquí pondremos el valor n, el número de repeticiones. En nuestro ejemplo, pues n es 5. Aquí pondremos el valor concreto de éxitos del que queremos calcular cuál es la probabilidad. En este caso, en nuestro ejemplo, es un 3. Aquí lo he puesto con k, pues aquí va la k. Y va multiplicado por la p, la probabilidad de éxito, que en nuestro ejemplo es 0,5, elevado a ese número k. En nuestro caso, como es 3, pues 0,5 elevado a 3. Y multiplicado por q, recuerdo que q es la probabilidad de lo contrario, del complementario, pues si en nuestro ejemplo la probabilidad de cara es 0,5, la probabilidad del complementario será 1 menos 0,5, en nuestro caso también 0,5. Da la casualidad de que en este ejemplo es igual, pero en el momento en el que la probabilidad de éxito no sea 0,5, pues esta tampoco lo será. Veremos luego más ejemplos. Y elevado a n menos k. En nuestro caso, la n es 5, como la k es 3, pues sería elevado a 5 menos 3, he puesto directamente 2. Además, pensad, si yo lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? 0,5. Pues entonces, si va a haber 3 lanzamientos en los que voy a obtener éxito,
la probabilidad de obtener ese éxito en cada uno de ellos, es decir, cada vez que lance la moneda, será 0,5. Como va a ocurrir 3 veces, será 0,5 por 0,5 por 0,5. Como va a haber 3 éxitos y hay 5 lanzamientos, pues ¿cuántos fracasos habrá? Habrá 2, es decir, habrá 2 lanzamientos en los que va a ocurrir fracaso. La probabilidad de obtener fracaso en ese caso también es 0,5. Y como ocurrirá 2 veces, pues la probabilidad de obtener ese fracaso esas 2 veces en esos 2 lanzamientos será 0,5 por 0,5. Bien, ¿qué ocurre? Porque después de multiplicar esto también tenemos que multiplicarlo por este número combinatorio. Porque tenemos que tener en cuenta todas las combinaciones posibles de obtener 3 caras. Es decir, si yo lanzo 5 veces una moneda, puede que obtengamos las 3 caras en los 3 primeros lanzamientos y luego 2 cruces, o en los 3 últimos lanzamientos y los primeros 2 sean cruces, o que obtengamos cara en el primero, en el segundo y en el cuarto lanzamiento, o en el primero y el segundo y el quinto, o en el primero, el tercero y el quinto. Es decir, hay muchas combinaciones posibles de obtener 3 caras. ¿Cuántas combinaciones hay? Pues eso lo tenemos con esta operación, que se llama número combinatorio. Bien, ¿cómo se calcula esto? Lo tengo indicado aquí, donde esto se llama número combinatorio y se calcula de esta forma. Y es n factorial partido de k factorial por n menos k factorial. Recuerdo que el factorial de un número es ir multiplicando ese número por una unidad menos de ese número, es decir, a ese número le restamos 1, por n-2, por y así hasta 1. Es decir, por ejemplo, si tenemos aquí 5 factorial, pues 5 factorial se calculará como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bien, como digo, este número combinatorio es esta operación. Ya he dicho que arriba tenemos n factorial, que es este 5 factorial, partido de k factorial. En nuestro ejemplo, esa k es un 3, este 3 factorial será 3 por 2 por 1. Y por n menos k factorial, este n menos k factorial es este 2. Es decir, 5 menos 3 queda 2. Y 2 factorial es 2 por 1. Estos dos números de aquí abajo son justo estos dos exponentes. Bien, si hacemos esta operación, 5 factorial dividido entre 3 factorial por 2 factorial, podéis comprobar cómo da 10. ¿Vale? Podéis hacer la operación y veréis que da 10. Y al final quedará 10 por esta potencia por esta potencia. Si hacéis toda esta operación, veréis que da 10 partido de 32. Que si hacéis el cálculo, en este caso da decimal exacto, da 0,3125. En otros casos, el resultado no dará decimal exacto, es decir, nos darán infinitos decimales, pero como la fracción en muchas ocasiones sale con números muy grandes, en este tipo de ejercicios sí que vamos a poner el resultado con decimales con 4 cifras en la parte decimal. Bien, como ya he dicho, esto da 10 y como he comentado antes, esto lo que me calcula son las posibles combinaciones de obtener 3 caras en 5 lanzamientos. Es decir, cara, 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 y luego cruz, cruz, o cara, cara, cruz, etc. Pues ¿cuántas combinaciones diferentes tenemos? Serían 10. Bien, para calcularlo, en este caso he hecho esta operación con los factoriales, pero esa operación, que es este número combinatorio, en la calculadora se puede hacer de manera directa. Es decir, la calculadora tiene la opción de calcular números combinatorios, donde le indicamos que este numerito de aquí es un 5, este es un 3, le ponemos la operación y nos hace automáticamente esto sin tener que poner los factoriales. Es decir, le ponemos esto y nos indica automáticamente que esto vale 10. Y así la operación es un poco más rápida que tener que hacer esto de aquí. Pero es importante saber que en verdad el resultado de esta operación sale de hacer esto de aquí. Bien, siguiente, apartado B, la probabilidad de no sacar ninguna cara. Pues en este caso nos están pidiendo la probabilidad de que la variable x sea 0, 0 éxitos. Pues la misma operación, 5 sobre 0 por la probabilidad de éxito elevado a 0, ya que habrá 0 éxitos, 0 caras, por la probabilidad de fracaso, que es 0,5, elevada a 5, ya que habrá 5 fracasos, es decir, 5 menos 0. Recuerdo que aquí tenemos n menos k, pues aquí será 5 menos 0, 5. Lógicamente, si hay 0 éxitos, 5 fracasos.
0,5 elevado a 5. Esta operación es esta. Si la hacemos, o si lo hacéis con la calculadora, veréis que da 1 por esto que da 1 por esto que es 1 partido de 32. Que en este caso lo he puesto con decimales 0,03125. En este caso he puesto 5 decimales ya que es decimal exacto. Pero si tuviera infinitos decimales, con 4 cifras en la parte decimal es suficiente. Bien, fijaos, apartado C, la probabilidad de sacar alguna cara. Cuidado, aquí no nos está pidiendo la probabilidad de sacar un número concreto de caras, un número concreto de éxitos, sino de sacar alguna cara, es decir, la probabilidad de sacar una, más la probabilidad de sacar 2, más la probabilidad de sacar 3, más la probabilidad de sacar 4, más la probabilidad de sacar 5. Es decir, esto lo podría calcular sumando todas esas probabilidades. La probabilidad de que X sea 1 me valdría, o la probabilidad de que al lanzar las 5 monedas en total haya habido 2 caras, más la probabilidad de que al lanzar las 5 monedas haya habido 3 caras, más la probabilidad de que al lanzar las 5 monedas haya habido 4 caras, o la probabilidad de que haya habido 5 caras. Luego esta probabilidad la podría calcular calculando esta y sumándole esta, más esta, más esta, más esta. Lógicamente, hacer todos estos cálculos pues es un poco largo. Entonces, cuando nos pidan probabilidades de este tipo, tenemos que fijarnos si es más fácil calcular la probabilidad de lo contrario. Es decir, en este caso nos están diciendo la probabilidad de sacar alguna cara. Esto es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. Es decir, tiene que haber mínimo una cara, pero puede ser 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Qué es lo contrario a obtener alguna cara? Es decir, que la X sea mayor o igual que 1. Pues lo contrario es la probabilidad de que X sea menor que 1. Menor estricto que 1 es que X sea 0. Es decir, que no haya ninguna cara. Esta probabilidad que he puesto aquí sería la contraria a esta, que es lo mismo que poner probabilidad de que X sea menor estricto que 1. Es lo contrario a lo que me están pidiendo. Como esto es lo contrario, la probabilidad que yo quiero hallar será 1 menos la probabilidad de lo contrario. Luego, cuando veamos, repito, que la probabilidad de lo contrario a lo que me piden es más fácil de calcular, pues es más cómodo calcular la probabilidad del contrario, restárselo a 1, y eso nos permitirá obtener la probabilidad de lo que nos están pidiendo. En este caso, la probabilidad de que X sea igual a 0 justo ya la he calculado en el apartado B y vale 1 partido de 32, que es esto. Luego, en el apartado C, la probabilidad que nos piden será 1 menos 1 partido de 32, y 1 menos 1 partido de 32 es justamente 31 partido de 32. Queda pues esto de aquí. Bien, y con esto estaría terminado este ejemplo. Seguimos. Bien, lo siguiente que explico es la función de distribución de la distribución binomial. ¿Qué es esto de la función de distribución? Vais a ver que es muy sencillo y es una función que en lugar de calcularnos la probabilidad de que X sea exactamente igual a un número, lo que nos calcula es la probabilidad de que X sea menor o igual que un determinado número, que un determinado valor. Esa función de distribución se puede escribir así o con una F mayúscula y directamente ese número que ponemos aquí. Es decir, si escribimos F mayúscula y aquí el número, en verdad lo que estamos indicando es que queremos calcular la probabilidad de que la variable X sea menor o igual que un número. Pues la probabilidad de que X sea menor o igual que un número será igual a la probabilidad de que X sea 0 más la probabilidad de que X sea 1 más la probabilidad de que X sea, vamos sumando todos estos valores hasta la probabilidad de que X sea exactamente igual a ese número. Lo voy a comentar con el ejemplo que será más fácil de entender. Ejemplo. Jugamos a un juego en el que lanzas un dado y ganas si sale 5 o 6. Si jugamos 7 veces a este juego, calcula. Y me pide una serie de probabilidades. Nos damos cuenta ya de que estamos ante una distribución binomial, ya que vamos a jugar 7 veces a un mismo juego. Vamos a repetir 7 veces el juego de lanzar un dado. Y en ese juego, pues va a haber un suceso al que voy a llamar éxito. En este caso, el éxito va a ser que salga un 5 o un 6. De manera que el fracaso va a ser que salga 1, 2, 3 o 4. Es decir, siempre en cada repetición solo nos interesa dos sucesos. Uno al que llamamos éxito y el complementario, el contrario, al que llamamos fracaso.
Por ejemplo, aquí al lanzar un dado podemos obtener 6 resultados diferentes, de 1 hasta 6. Pero lo que nos interesa es de esos 6 resultados dividirlo solo en 2 sucesos. En este caso, obtener 5 o 6, que es éxito, y obtener 1, 2, 3, 4, que es fracaso. Bien, entonces, por ejemplo, apartado A, calcula la probabilidad de ganar como máximo 2 veces. Es decir, me dice, si juegas 7 veces, ¿cuál es la probabilidad de ganar como mucho 2? Me están pidiendo la probabilidad de que la variable x, que aquí abajo está definida, ahora lo comentaré con más detalle, sea menor o igual que 2. La probabilidad de que la variable x sea menor o igual que 2 es la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2. Y podremos hacer como en el ejemplo anterior, calcular esta probabilidad y sumarle esta y sumarle esta. Y esta es la forma de calcular estas probabilidades, esta función de distribución a mano. Es decir, esta probabilidad, en lugar de ponerla así, podría haber puesto f paréntesis 2. Aunque generalmente voy a utilizar esta expresión y esto no lo voy a utilizar. Bien, pues simplemente a esto se refiere la función de distribución, es decir, calcular la probabilidad de que la variable x sea menor o igual que un determinado número. Y se calcula pues simplemente ir sumando las diferentes probabilidades. Bien, como veis aquí aparece esta formulita, es una manera de escribir esto de otra forma. No es importante aprenderse este símbolo ni aprender a escribir esto de esta forma. De todas formas, voy a comentar rápidamente lo que significa. Y este símbolo se llama sumatorio y lo que nos indica es que vamos a ir sumando desde un determinado valor, en este caso 0, hasta otro valor, en este caso a. Es decir, aquí nos indica desde qué valor empezamos y aquí en cuál terminamos. Es decir, aquí empezamos en 0 y acabamos en a. Y los diferentes valores que va tomando los nombramos con la letra k. Es decir, tenemos que aplicar esta fórmula, que son estas probabilidades, en las que esta k pues la voy cambiando por 0, la voy cambiando por 1, por 2, por 3, por 4, hasta el valor a. Al final lo que estamos calculando son estas probabilidades y las estamos sumando. Por eso, si alguien no entiende bien cómo escribir esto con este sumatorio, no entiende bien esta expresión, no es importante. Lo importante es saber lo que significa la función de distribución, que es esta probabilidad, y que lógicamente la vamos a calcular con esta suma. Bien, pues vamos con el ejemplo. Ya he dicho que en este ejemplo, pues lógicamente tenemos una distribución binomial y la variable x va a ser el número de veces que ganamos cuando al juego, es decir, que obtenemos 5 o 6, al jugar 7 veces al juego. En nuestro ejemplo, la probabilidad de ganar, la probabilidad de obtener 5 o 6, es pues si el dado tiene 6 caras, 6 valores diferentes, de esos 6 nos valen 2. Luego la probabilidad de ganar es 2 sextos, que si simplificamos es 1 tercio. Luego la probabilidad de perder será el complementario, será 4 sextos, que simplificado es 2 tercios. Luego la variable x, que es el número de veces que ganamos al jugar 7 veces al juego, sigue una distribución binomial en el que la n, el número de lanzamientos, es 7 y la probabilidad de ganar en este caso es 1 tercio. Como la probabilidad de éxito no da decimal exacto, es 1 tercio, lo dejamos como fracción. He dicho antes que podemos poner los resultados de las probabilidades que nos pidan con decimales, con 4 cifras decimales, pero me refería a la probabilidad de estos apartados. Cuando la probabilidad de éxito sea una fracción que no da decimal exacto, debemos dejar la fracción. Bien, entonces, primer caso, probabilidad de ganar como máximo 2 veces. Ya he comentado antes aquí que esa probabilidad es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Me he saltado esto de aquí porque indico que lo podemos resolver de dos formas, pero ahora lo comentaré. Nos centramos primero en la primera, que es realizar los cálculos que ya he comentado antes. Luego la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, de que como máximo obtenga 2 éxitos, es decir, que gane 2 veces al lanzar 7 veces el dado, pues es la probabilidad de que gane 0
más la probabilidad de que gane 1, más la probabilidad de que gane 2. Cuidado, esto se refiere a que después de lanzar 7 veces el dado, gane 0 veces. Es decir, en esos 7 lanzamientos no haya ningún 5, ningún 6. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra después de lanzar 7 veces el dado? Esto. Más la probabilidad de que si yo lanzo 7 veces el dado, en esos 7 lanzamientos haya solo un 5 o un 6. Es decir, solo haya un lanzamiento en el que gane. De los 7 lanzamientos, solo hay uno en el que gane. Y luego le sumo la probabilidad de que si hay 7 lanzamientos, dentro de esos 7 haya 2 victorias, haya ganado 2 veces. Es decir, van por separado. No penséis que esto es en un lanzamiento gano 0, luego en el siguiente gano una vez y luego hay 2 en los que gano y todo esto es combinado en unos mismos 7 lanzamientos. No, no es así. Es decir, es en 7 lanzamientos que ninguno de los 7 gane, en 7 lanzamientos que solo en uno de los 7 gane y que en 7 lanzamientos haya exactamente 2 en los que gane. Bien, cada una de estas probabilidades las podemos calcular como hemos hecho en el ejemplo anterior. Esto sería 7 sobre 0, el número combinatorio de 7 sobre 0, es decir, de cuántas formas diferentes podemos ganar ninguna vez. Si hacéis esto veréis que sale un 1, esta operación sale 1, y es evidente. ¿De cuántas formas diferentes en 7 lanzamientos podemos ganar ninguna vez? Pues solo de una forma, y es perder en todas. Por la probabilidad de un tercio, que es la probabilidad de ganar, elevado a 0 veces, por la probabilidad de perder, que es 2 tercios, elevado, pues perderé 7 veces. Más la probabilidad de que x sea igual a 1, pues es las diferentes combinaciones que podemos obtener de ganar una única vez. Si hacéis este número combinatorio, veréis que da 7. Y también es lógico, si hago 7 lanzamientos, ¿de cuántas formas posibles puedo ganar solo una vez? Pues es que gane la primera y pierda las siguientes, o que gane la segunda y pierda las otras 6, o que gane la tercera y pierda las otras 6, etc. Por la probabilidad de ganar, en este caso, una única vez, es decir, un tercio elevado a 1, por la probabilidad de perder 2 tercios, pues si solo gano una vez, pues perderé las otras 6, elevado a 6. Más la probabilidad de ganar 2 veces, pues ¿de cuántas formas diferentes puedo ganar 2 veces si lanzo 7 veces el dado? Pues en este caso es este número combinatorio, que si lo hacéis veréis que da 21. Hay 21 formas diferentes de, lanzando 7 veces el dado, ganar 2. Por la probabilidad de un tercio, que es la probabilidad de ganar elevado a 2, porque gano 2 veces, por la probabilidad de perder, que es 2 tercios, elevado a 5, ya que si gano 2 veces en 7 lanzamientos estaré perdiendo 5. Si hacemos esta operación, da esto con 4 cifras decimales. Si hacemos esto, da esto. Y si hacemos esta operación, da esto. Esto es la probabilidad de 0, esta es la probabilidad de 1 y esta es la probabilidad de que x sea 2. Si lo sumamos, me da 0,5706, que es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Bien, esta es la forma más larga de obtener el resultado de esto que nos piden. Digo que es la forma más larga, ya que hay que hacer todos estos cálculos. Pero hay una forma más rápida, y es que tenemos una tabla de distribución binomial en la que ya tenemos los resultados de estos cálculos. Luego simplemente es ir a la tabla, buscar cuál es ese resultado, cuál es ese valor, y anotarlo aquí. Vamos a verlo. La tabla es esta, en la que, como aquí nos indica, los valores que aparecen aquí son las probabilidades de la función de distribución de la distribución binomial. Es decir, la probabilidad de que la variable x sea menor o igual que un determinado valor a. Bien, ¿cómo se miran esos resultados en esta tabla? Pues lo primero es mirar esta columna, que nos indica en nuestro experimento cuántas repeticiones hay, cuánto vale la n. Y tenemos que buscar pues, el valor concreto de nuestro experimento. Nuestro experimento es 7. Luego tenemos que buscar dónde está el 7. Lógicamente, si hay 7 repeticiones en el experimento, este valor a, es decir, que x sea menor o igual que a, puede tomar los valores desde 0 hasta 7, ya que la x puede ser menor o igual que 0, menor o igual que 1, menor o igual que 2, etc., hasta menor o igual que 7. Fijaos que en el 6 va de 0 a 6, en el 5 va de 0 a 5, en el 8 va de 0 a 8,
etc. Es decir, este valor de aquí va a ser lo que en la fórmula llama A. Aquí pone que es K, pero esto es incorrecto. Esto sería la A. Y cuando tenemos una distribución binomial, necesitamos saber la n, que lo miramos en esta columna, esta A, que es la probabilidad que queremos calcular, pero necesitamos saber la probabilidad de éxito. Y esa probabilidad de éxito va a estar aquí arriba. En nuestro ejemplo, la probabilidad de éxito es justo 1/3, esta que tenemos aquí. Luego, para calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, fijaos que, como es una distribución binomial en la que n es 7 y la p es 1/3, siempre voy a tener que mirar para todos los cálculos, en este ejemplo, esta columna de 1/3. Es decir, de todos estos valores de aquí, que serían los resultados de experimentos en los que la n es 7, solo nos interesa la columna en la que la probabilidad es 1/3, ya que en nuestro ejemplo la probabilidad de éxito es 1/3. Es decir, es esta columna de aquí, pues solo vamos a mirar estos valores. Pues bien, este de aquí, la probabilidad de que x sea menor o igual que 0, este valor de aquí, la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, y este valor de aquí es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Es decir, justo es el valor que estábamos buscando, que hemos calculado, 0,5706. Si nos vamos a los cálculos que he hecho antes, justo me daba ese resultado. Luego nos podemos ahorrar realizar todos estos cálculos, directamente ir a la tabla, y la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es justo esta. Bien, ¿siempre nos podemos ahorrar realizar estos cálculos? Sí, siempre que en la tabla esté el valor que estamos buscando. ¿Cuándo puede no estar ese valor? Pues por ejemplo, cuando la probabilidad de éxito de nuestro experimento no está aquí. Es decir, si la probabilidad fuera 0,37, 0,42, 0,21, pues como no lo tenemos aquí, no tendremos el resultado y tendremos que hacer los cálculos a mano. O si el valor de la n es superior a lo que tenemos en la tabla. En nuestro caso tenemos la tabla hasta n igual a 13. Si en lugar de 13 repeticiones fueran 14 o 20 o cualquier valor superior a 13, pues no vamos a tener el valor que estamos buscando, la probabilidad que estamos buscando en la tabla, y tendremos que calcularlo a mano. Otro caso también es que la probabilidad de éxito sea superior a 0,5. Fijaos que todas las probabilidades que tenemos aquí están entre 0 y 0,5. Pero, como veremos más adelante en un ejemplo, cuando la probabilidad de éxito sea mayor que 0,5, sí que nos las podremos ingeniar para obtener el resultado a partir de esta tabla. Siempre que la probabilidad de fracaso, que será la probabilidad del complementario, sí que la tengamos aquí. Es decir, si la probabilidad de éxito no está aquí porque es mayor que 0,5, veremos que sí que podemos obtener el resultado que buscamos utilizando esta tabla, siempre que la probabilidad de lo contrario, de fracaso, sí que lo tengamos aquí. Bien, pero eso lo veremos luego en el ejemplo. Siguiente apartado. Nos pide la probabilidad de ganar al menos 6 veces. Es decir, en este caso nos piden la probabilidad de ganar 6 o más veces, es decir, al menos 6. Pues me vale que cuando juegue las 7 veces gane 6, o que cuando juegue las 7 veces gane 7 veces. Es decir, en este caso la probabilidad de que x sea mayor o igual que 6. Bien, esta probabilidad, como ya he dicho, se calcula como la probabilidad de que x sea igual a 6 más la probabilidad de que x sea igual a 7, pues la probabilidad de que x sea igual a 6 es haciendo estos cálculos. No voy a entrar en detalle, ya que son los mismos que antes, pero cambiando la x por 6, más la probabilidad de que x sea igual a 7, pues estos cálculos. Si los hacéis, esto da 0,064. Si hacéis esto, 0,0005. Si sumamos esto más esto, da esto de aquí. Esta será la probabilidad de que x sea mayor o igual que 6. ¿Cómo miramos esto en la tabla? ¿Cómo podemos realizar esto usando la tabla? Pues pensad que en la tabla la probabilidad que nos aparece es de que x sea menor o igual que un determinado número. Y en nuestro ejemplo tenemos
ahora la probabilidad de que x sea mayor o igual que este número. Pues lo podemos hacer con el complementario. La probabilidad de que x sea mayor o igual que 6, es decir, que la x sea 6 o 7, pues lo contrario es que la x sea 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Es decir, que la x sea menor o igual que 5. Es decir, esta probabilidad. Yo lo he indicado primero poniendo esto de aquí, ya que esto es más fácil de ver que es lo complementario de esto. Es decir, lo contrario a que x sea mayor o igual que 6, es que x sea menor estricto que 6. Luego, esta probabilidad será igual a 1 menos la probabilidad de lo contrario. Y la probabilidad de que x sea menor estricto que 6, pues como ya he comentado, es la probabilidad de que x sea menor o igual que 5. Bien, esta probabilidad también la podría calcular a mano, pero no tiene sentido, ya que es más rápido calcular esto. Para calcular esto a mano tendría que calcular 6 probabilidades como estas, que la equivalga a 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Pero lo he puesto así, ya que esta probabilidad sí que la puedo encontrar en la tabla. Es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual que 5, en nuestro ejemplo, la vamos a tener aquí, es decir, es esta probabilidad de aquí, 0,9931. Es decir, la probabilidad que estamos buscando es 1 menos esta probabilidad, es decir, 1 menos 0,9931. Si hacemos esta resta, da 0,0069. Lógicamente lo mismo que habíamos obtenido realizando los cálculos. Bien, siguiente apartado. La probabilidad de perder como máximo una vez. Cuidado aquí, nos dice la probabilidad de perder como máximo una vez. Entonces, ¿qué quiere decir la probabilidad de perder como máximo una vez? Pues quiere decir que voy a perder ninguna o que voy a perder una. Si pierdo ninguna, ¿cuántas veces gano? Pues si pierdo ninguna, gano 7 veces. Y si pierdo una, quiere decir que gano 6 veces. Luego, perder como máximo una vez jugando 7 veces al juego, quiere decir que o voy a ganar 7 veces, y entonces voy a perder 0, o voy a ganar 6 veces. Es decir, en verdad la probabilidad que me están pidiendo es exactamente igual a la probabilidad de que gane 6 o 7 veces. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 6. Fijaos. Como he indicado aquí, perder como máximo una vez es lo mismo que ganar al menos 6 veces. Es decir, la probabilidad de perder como máximo una vez es igual a la probabilidad de ganar al menos 6 veces, es decir, que x sea mayor o igual que 6, es decir, que x sea igual a 6 o que x sea igual a 7, que es justo la probabilidad que hemos calculado en el apartado anterior. Por eso he puesto directamente el resultado. Si no la hubiéramos calculado en el apartado anterior, pues podría calcular justo esta probabilidad de las dos formas que he indicado aquí. Primero tendríamos que darnos cuenta de que lo que nos están diciendo con perder como máximo una vez es justo esta probabilidad, que la podemos calcular a mano o con la tabla. Bien, yo creo que es fácil, con el razonamiento que he dicho, darse cuenta de que perder como máximo una vez es lo mismo que ganar al menos 6 veces. Repito que lo que he dicho es, pues para perder como máximo una vez es porque o pierdo 0 veces, entonces ganaría la 7, es decir, x de 7, o pierdo una. Esto es perder con máximo una vez, entonces la x tendría que ser 6. Si la x puede ser 6 o 7, quiere decir que la x puede ser mayor o igual que 6. Pero si no nos damos cuenta así, lo que podemos hacer es definir otra variable, por ejemplo, y, que en lugar de ser el número de éxitos, el número de veces en este caso que ganamos, pues sea el número de fracasos, es decir, el número de veces que perdemos. Entonces, si i es el número de veces que perdemos al lanzar 7 veces el dado, pues si me dice que queremos perder como máximo una vez, quiere decir que me están pidiendo la probabilidad de que i sea menor o igual que 1. ¿Qué relación hay entre x e y? Pues ya hemos visto antes que la
x será igual a n menos y o que la y será igual a n menos x. En este caso, puedo poner que la y es igual a n menos x. Es decir, si yo sé el número de veces que gano, el número de veces que pierdo, pues será el número total menos el número de veces que gano. Puedo sacarlo directamente de aquí, o lógicamente el número de veces que gano más el número de veces que pierdo tiene que ser igual a n. Si despejamos, pues obtenemos lo mismo. Pero bueno, directamente se puede deducir esta igualdad. ¿Por qué digo esto? En nuestro ejemplo, esta n, pues, es 7. Es decir, el número de veces que vamos a perder va a ser 7 menos el número de veces que ganemos. Si sustituyo esto aquí, queremos calcular la probabilidad de que y sea menor o igual que 1. Pues esta probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que 7 menos x sea menor o igual que 1, ya que y es 7 menos x. Si paso esta x al otro lado y el 1 aquí restando, me queda la probabilidad de 7 menos 1 menor o igual que x. 7 menos 1 es 6. Luego esto es igual a la probabilidad de que 6 sea menor o igual que x. O la probabilidad de que x sea mayor o igual que 6. Es decir, la probabilidad que nos piden es igual a esta probabilidad, que es justo esta de aquí. Entonces, si somos capaces de deducirlo directamente con la frase que nos dicen, lo escribimos directamente, como yo he hecho aquí. Y si no, escribimos otra variable que me cuente el número de fracasos. En lugar del número de éxitos, el número de fracasos. Y sabemos que la suma de la variable número de éxitos más la variable número de fracasos es igual a n, o lo que es lo mismo, que el número de fracasos es igual a esa n, que en nuestro caso es 7, esta n de aquí sería un 7 en nuestro ejemplo, menos el número de éxitos. Los fracasos es igual a 7 menos el número de éxitos. Y gracias a eso, pues podemos escribir esta probabilidad con la frase que nos piden, perder como máximo una vez, por la probabilidad de que perdamos, el número de veces que perdemos, sea menor o igual que 1, como mucho puede ser 1. Hacemos la sustitución y llegamos justo a la probabilidad con la x, que es lo que nos interesa para calcular la probabilidad con la variable x, que es la que hemos definido al principio como una binomial con parámetros n igual a 7 y la probabilidad 1/3. Sí que es verdad que podríamos utilizar directamente esta variable y definir una nueva binomial, es decir que la variable y, que es el número de veces que perdemos, es una binomial con n igual a 7, y en este caso la probabilidad de que ocurra esto que estamos contando, que es perder, en este caso estaríamos llamando éxito a perder, aunque suene contradictorio, lo podríamos nombrar así. Sería una binomial con n7 y la probabilidad de que ocurra eso que estamos contando, que es perder, sería 2/3. Y con esta binomial podríamos calcular la probabilidad de que y sea menor o igual que 1 sin tener que cambiarlo a una probabilidad con la x. Es decir, esto no haría falta hacerlo y podría calcular esta probabilidad directamente como la probabilidad de que y sea igual a 0 más la probabilidad de que y sea igual a 1. Y estas dos probabilidades las podríamos calcular a mano. ¿Por qué nos interesa cambiarlo a esta probabilidad? Porque esta probabilidad la podremos obtener directamente con la tabla. Si queremos hacer los cálculos a mano, sí que es verdad que podemos dejarlo así y hacerlo a mano, o cambiarlo a esto y también hacerlo a mano, o si vamos a hacerlo con la tabla, siempre necesitamos buscar cuál es la variable que sí que vamos a encontrar en la tabla. Y en nuestro caso es la variable x, la que habíamos definido al principio. Ya que en este caso en la tabla no aparece la probabilidad 2/3, que es mayor que 0,5, ya que como hemos visto, el mayor valor que aparece es 0,5. Luego en este caso, si queremos utilizar la tabla, necesitamos utilizar la variable x, cuya probabilidad es 1/3, la probabilidad de éxito es 1/3, y sí que está en la tabla y la podemos utilizar. Bien, siguiente apartado. La probabilidad de ganar al menos 2 veces. En este caso,
La probabilidad de ganar al menos 2 veces, pues es ganar 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. ¿Cómo calcular esta probabilidad a mano? Sería muy pesada hacerla así, es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 sería, como ya he dicho, probabilidad de que x sea 2, más la probabilidad de que x sea 3, más la probabilidad de que x sea 4, más puntos suspensivos 5, 6 y la probabilidad de que x sea igual a 7. Como esto es pesado de calcular así, es más cómodo calcular la probabilidad de el complementario, la probabilidad de lo contrario y restársela a 1. Es decir, la probabilidad de que x sea menor que 2. Es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Es decir, la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea 1. Calculo esa probabilidad y se lo resto a 1. Y así consigo calcular lo contrario a esta probabilidad, que es lo que estoy buscando. Entonces queda 1 menos la probabilidad de esto, 1 menos la probabilidad de esto, que lo calculamos de esta forma. Bien, entonces queda 1 menos la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea 1. Estas dos probabilidades ya las he calculado antes. Luego pongo directamente los resultados. Esta daba 0,0585 y esta 0,2048. Lo sumo y se lo resto a 1 y entonces me queda 0,7367. ¿Lo podría haber calculado más rápido con la tabla? Sí, pues probabilidad de que x sea mayor o igual que 2, como indico aquí arriba, es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1 y esta probabilidad la tenemos en la tabla. Si nos vamos a la tabla, la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, en este caso es este valor de aquí, 0,2634. Luego 1 menos 0,2634 nos da el mismo resultado que antes, con una diferencia de una 10 milésima. Ahora da aquí un 6 y aquí un 7. Eso es debido al redondeo. Pero si lo hacemos bien, con los cálculos y con la tabla, siempre nos dará o lo mismo o una diferencia de una unidad en la cuarta cifra decimal. Bien, siguiente apartado. La probabilidad de ganar más de 3 y como máximo 5 veces. Con esto me están preguntando la probabilidad de que x sea mayor estricto que 3 y menor o igual que 5. Ya que me dice, repito, la probabilidad de ganar más de 3, luego no puede ser 3, tiene que ser mayor estricto, y como máximo 5 veces. Es decir, puede ser 4 o puede ser 5. El 5 sí que me vale porque dice como máximo. Luego sí que está incluido el 5. Luego si la x es mayor estricto que 3 y menor o igual que 5, pues la x puede valer 4 o 5. Podemos hacer los cálculos a mano con las operaciones. No me paro a comentar los cálculos ya que son parecidos a los de antes. Esto da 0,128 y esto da esta de aquí. Si lo sumamos, la probabilidad que nos piden es 0,1664. ¿Cómo calculo esta probabilidad usando la tabla? Bien, pues la probabilidad de que x sea mayor estricto que 3 y menor o igual que 5 es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Fijaos, la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 me incluye estos dos valores, que son los que nos piden, pero me incluyen también la probabilidad de que x sea 3, que sea 2, que sea 1, que sea 0. Luego tengo que quitar esas probabilidades. ¿Cómo las quito? Pues restando la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Si a estos valores le quito estos, me queda justo los que están aquí en medio. Este valor lo podemos mirar en la tabla, la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 lo hemos obtenido antes, es este valor, es 0,9931. Y la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 es este valor de aquí, que es 0,8267. Si hacemos la resta, vemos que da 0,1664. Lo mismo que haciendo los cálculos.
Bien, paso al siguiente ejemplo, que me dice, podemos resolver el ejemplo de lanzar 5 monedas usando la función de distribución y la tabla. Es decir, voy a volver a hacer el ejemplo de lanzar 5 veces la moneda, pero en este caso mirando directamente la tabla. Primero nos pedía la probabilidad de sacar 3 caras. Es la probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Cómo calculo esta probabilidad? Con la función de distribución, es decir, con probabilidades de que x sea menor o igual que un determinado número, es decir, mirando la tabla. Pues con esta resta. Si yo a la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 le resto la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, estoy con esta probabilidad, con esta de aquí, estoy calculando la probabilidad de que x sea 3, o que sea 2, o que sea 1, o que sea 0. Pero si a la probabilidad de que ocurra una de estas 4 cosas le resto la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, le estoy restando esta, esta y esta. Luego con esta resta me estoy quedando solo con la probabilidad de que x sea igual a 3. Bien. Pues vamos a mirar la tabla. En este caso, en la tabla, no estamos aquí en n igual a 7, sino que estamos en n igual a 5. Y tampoco estamos con una probabilidad de éxito de 1/3, sino que la probabilidad de éxito en este caso es 0,5. Bien, pues tenemos que coger la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 y que sea menor o igual que 2. Pues menor o igual que 3 será este valor de aquí, y menor o igual que 2 es este valor de aquí. Es 0,8125 menos 0,5. Si hacemos esta resta, da esto de aquí, que es justo lo mismo que nos había dado antes realizando los cálculos. Bien, en este caso los cálculos necesarios para obtener esta probabilidad, como hemos visto antes, no son muy largos, de manera que no ganamos tanto tiempo como en el ejemplo anterior. Pero bueno, sí que es un poquito más rápido mirando directamente en la tabla. Apartado B, la probabilidad de no sacar ninguna cara. La probabilidad de no sacar ninguna cara es la probabilidad de que x sea igual a 0, y en este caso sí que es exactamente igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que 0, ya que la probabilidad de que x sea menor o igual que 0 solo tiene una posibilidad, y es que x sea 0. Luego, si venimos aquí a la tabla, la probabilidad de que x sea menor o igual que 0 es este valor de aquí, y justo esta probabilidad coincide con la probabilidad de que x sea 0, y es 0,0313. Cuando hemos hecho los cálculos nos ha dado 0,03125, y es porque en la tabla solo escribe 4 cifras decimales, de manera que está redondeado, y este número está redondeado a esto. Bien, y por último, la probabilidad de sacar alguna cara. Pues la probabilidad de sacar alguna cara, hemos visto que era la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. Y hemos visto también que la manera más rápida de calcular esto era calculando la probabilidad del contrario, la probabilidad de que x sea igual a 0, y restándosela a 1. Y esta probabilidad la hemos calculado aquí arriba, pero en el caso de que nos pidieran directamente esta probabilidad sin habernos pedido esta de aquí, sin que estuviera este apartado, pues nos podríamos dar cuenta de que esta probabilidad, si quisiéramos obtenerla con la tabla, la podríamos poner como esta resta, y esta probabilidad la podemos obtener en la tabla, y con la resta obtenemos directamente lo que nos están pidiendo. Y la probabilidad sería esta, cuyo resultado es el redondeo del que hemos obtenido antes con los cálculos. Bien, pasamos al siguiente ejemplo, que sería este, que dice: se sabe que un determinado medicamento produce mejoría de cierta enfermedad a un 80% de los pacientes. Si se les administra dicho medicamento a 10 enfermos, calcula, apartado A, la probabilidad de que mejoren al menos 7 enfermos. Bien, nos podemos dar cuenta de que estamos ante una distribución binomial en la que el experimento que se repite, en este caso 10 veces, es el de administrar el medicamento a estos enfermos. Cada vez que hacemos una repetición, cada vez que le damos el medicamento a un enfermo, distinguiremos dos sucesos. Uno es que el paciente sí que presenta mejoría de esa enfermedad,
y el otro que no presenta mejoría. Entonces, la variable x que definimos, que seguirá esa distribución binomial, la definimos como el número de enfermos que mejoran de los 10 a los que se les administra el medicamento. Entonces, esa variable x sigue una distribución binomial en la que el número de repeticiones es 10 y la probabilidad de lo que contamos aquí como éxito, que es que los pacientes mejoren, pues va a ser 0,8. Es decir, la probabilidad de mejoría en el paciente, como cuando les damos el medicamento sabemos que el 80% de los pacientes mejoran, pues cuando se lo damos a un nuevo paciente la probabilidad de que mejore es 0,8. Es decir, 80 partido de 100, 0,8. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que si queremos obtener los resultados que nos piden utilizando la tabla de la distribución binomial, nos podemos dar cuenta de que esta probabilidad, como es mayor que 0,5, no aparece en la tabla. Vamos a verlo y, como ya hemos comentado antes, la probabilidad máxima que aparece aquí en la tabla es 0,5. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio aprovechando la tabla y así no teniendo que hacer todos los cálculos a mano. Como aquí indico, vamos a resolver todos los apartados de este ejercicio utilizando la tabla. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la tabla si la probabilidad es mayor que 0,5? Pues como aquí indico, como en esa tabla la mayor probabilidad que aparece es 0,5, para poder encontrar los resultados, lo que necesitaremos será definir esta otra variable, que en este caso he llamado y, que es contar el suceso contrario al que estoy contando aquí en la x. Aquí estoy contando el número de enfermos que mejoran. Pues aquí lo que vamos a hacer es contar el número de enfermos que no mejoran, de los 10 a los que se les administra el medicamento. Entonces, en este caso, esta variable y también sigue una distribución binomial en el que el número de repeticiones, lógicamente, sigue siendo 10, pero la probabilidad de que ocurra lo que aquí llamaríamos éxito, que es que no mejoren, aunque suene contradictorio, simplemente la probabilidad que tenemos que poner aquí es la del suceso que estamos contando cuántas veces ocurre en las 10 repeticiones. Pues como estoy contando cuántas veces ocurre el suceso de que no mejoren, pues tenemos que poner la probabilidad de que un paciente no mejore cuando se le da el medicamento, y esa probabilidad es 0,2. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es cuando nos piden estas probabilidades en las que nos preguntan sobre la cantidad de enfermos que sí que mejoran, tenemos que conseguir calcular esa probabilidad utilizando, en lugar del número de enfermos que mejoran, el de enfermos que no mejoran. Vamos a verlo con el apartado A, que se entenderá mejor. Entonces, en el apartado A nos dice la probabilidad de que mejoren al menos 7 enfermos. Utilizando la variable x, sería la probabilidad de que x sea mayor o igual que 7. Bien, si quisiéramos hacer los cálculos a mano, no necesitaríamos esta variable y. Directamente la probabilidad de que x sea mayor o igual que 7 se podría calcular como la probabilidad de que x sea igual a 7 más la probabilidad de que x sea igual a 8 más la probabilidad de que x sea igual a 9 más la probabilidad de que x sea igual a 10. Haríamos todos los cálculos a mano, los podéis intentar hacer y veréis que os dará de resultado esto. Bien, si no queremos hacerlos a mano, pues para poder utilizar la tabla necesitamos la variable y, que como es una binomial con n igual a 10 y probabilidad de éxito igual a 0,2, como vemos aquí, sí que vamos a poder encontrar los resultados que nos piden en esta tabla. Bien, ¿cómo encontramos entonces en la tabla la probabilidad que nos piden? Pues tenemos que poner esta probabilidad de aquí, que está en función de la variable x, como una probabilidad en función de la variable y. Es decir, aquí nos piden la probabilidad de que x sea mayor o igual que 7. Esa probabilidad, siguiendo estos pasos, podemos darnos cuenta de que es igual a la probabilidad de que la variable y sea menor o igual que 3. Podemos hacerlo, como digo, haciendo estos pasos, en los que utilizo esto de aquí, algo similar a lo que he hecho en un ejemplo anterior, o darnos cuenta directamente. ¿A qué me refiero con darnos cuenta directamente? X es el número de pacientes que sí que mejoran. Pues si X puede ser mayor o igual que 7, ¿qué casos nos valdrían? ¿Cuántos pacientes podrían mejorar
Si x es mayor o igual que 7, pues podría ser que de los 10 mejoraran 7, o que mejoraran 8, o que mejoraran 9, o que mejoraran 10, que es justo lo que he puesto aquí antes. En cada uno de estos casos, ¿cuántos pacientes no mejorarían? Pues si mejoran 7, quiere decir que no están mejorando 3, ya que en total son 10 pacientes. Si mejoran 8, pues no mejoran 2. Si mejoran 9, no mejora 1. Y si mejoran los 10, pues no estaría mejorando ninguno. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 7, que son estos 4 casos, es igual a la probabilidad de que la y sea 3, 2, 1 o 0. Es decir, que la y sea menor o igual que 3. Lo podemos escribir así o así, que lógicamente es lo mismo. Habitualmente cuando escribo las probabilidades lo suelo poner más así, pero en este caso lo he puesto de esta forma ya que lo he obtenido a partir de estos dos pasos, que ahora comentaré. Entonces, si somos capaces de ponerlo directamente, que esta probabilidad es la misma que esta, sería correcto. Si no somos capaces, pues podemos hacer este cambio de variable. Es decir, sabemos que si x es el número de pacientes que sí que mejoran e y los que no mejoran, pues sabemos que la suma tiene que dar 10. Y si despejamos de aquí, pues queda que la x es lo mismo que 10 menos y. O podemos escribir directamente esto. Lógicamente, el número de pacientes que mejoran, pues serán los 10 pacientes menos los que no mejoran. De manera que cuando tenemos escrita esta probabilidad, que es la que nos pide el apartado A, probabilidad de que al menos mejoren 7 pacientes, cambiamos la x por 10 menos y, ya que x es igual a 10 menos y. Al hacer el cambio, puedo pasar esta y que está aquí restando al otro lado sumando, es decir, menos y pasaría aquí como y este 7 aquí restando, queda aquí menos 7. Luego queda la probabilidad de que 10 menos 7 sea mayor o igual que y, 10 menos 7 es 3, luego queda la probabilidad de que 3 sea mayor o igual que y, que es lo mismo que poner la probabilidad de que y sea menor o igual que 3. Bien, y esta probabilidad sí que la podemos encontrar en la tabla. Entonces, en este caso, la columna que tenemos que mirar es esta, ya que la probabilidad de que un paciente no mejore es 0,2. Y como el número de repeticiones es 10, y la columna que acabo de comentar es esta de aquí, los datos en los que nos tenemos que fijar son estos de aquí. Bien, en este caso, la probabilidad que estamos buscando es la probabilidad de que la y sea menor o igual que 3. Luego, ese valor lo encontraremos aquí, 0,8791. Justo lo que he puesto aquí. Este dato lo he cogido de la tabla. Bien, vamos a ver el siguiente apartado. El siguiente apartado me dice la probabilidad de que mejoren como máximo 8 enfermos. Lo puedo poner primero con la variable x y luego poner la probabilidad equivalente con la variable y. Bien, si mejoran como máximo 8 enfermos, quiere decir que es la probabilidad de que x sea menor o igual que 8. Esta probabilidad también se podría calcular a mano, es decir, sería calcular la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más, etcétera, hasta la probabilidad de que x sea igual a 8. Lógicamente así tardaría mucho. ¿Se podría hacer el cálculo también a mano tardando un poco menos? Pues sí, calculando la probabilidad de lo contrario y restándosela a 1. Es decir, sería 1 menos la probabilidad de que x sea mayor estricto que 8, es decir, que x sea 9 o que x sea 10. Es decir, podría hacerlo como 1 menos la probabilidad de que x sea 9 más la probabilidad de que x sea 10. La suma de estas dos probabilidades sería la probabilidad de lo contrario a lo que me están pidiendo, pues luego se lo resto a 1 y podría obtener la probabilidad que me piden haciendo los cálculos a mano. Si no quiero hacer los cálculos a mano y quiero encontrar el resultado en la tabla, pues necesito utilizar la variable y. Bien, ¿cómo ponemos esta probabilidad utilizando la variable y? Pues podemos intentar escribirlo directamente o haciendo el cambio que he puesto antes. Es decir, cambio esta x por 10 menos y. Bien, primero voy a comentar cómo intentar razonarlo directamente. Pues de manera similar a como he hecho antes. ¿Cuántas personas
pueden mejorar. Si x es menor o igual que 8, pues pueden mejorar desde 0 hasta 8, 0, 1, etcétera, hasta 8. ¿Cuántas entonces no mejorarían en cada uno de estos casos? Pues si mejoran 0, quiere decir que no están mejorando 10. Si mejora 1, quiere decir que no está mejorando 9. Y así sucesivamente hasta 8, es decir, si mejoran 8, pues no estarían mejorando 2. Es decir, el número de personas que no mejorarían iría desde 2 hasta 10. Es decir, la frase sería la probabilidad de que no mejoren al menos 2 personas. Es decir, desde 2 hasta el máximo, que en este caso es 10. Es decir, la probabilidad de que y sea mayor o igual que 2. Que lo podemos poner así, o lógicamente, que es lo mismo, ponerlo así. Bien, si no somos capaces de verlo de esta forma, podemos hacer este cambio, como ya he dicho, de cambiar la x por 10 menos y. Si cambio la x por 10 menos y, al igual que he hecho antes, paso esta y que está aquí restando al otro lado como más y, este 8 lo paso aquí restando como menos 8, 10 menos 8 es 2, y entonces me queda la probabilidad de que 2 sea menor o igual que y, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que y sea mayor o igual que 2. ¿Cómo obtenemos esta probabilidad en la tabla? Acordaos que en la tabla siempre las probabilidades que tenemos son de que la variable sea menor o igual que un número. En este caso tenemos la probabilidad de que la variable sea mayor o igual que 2. Pues lo que vamos a buscar en la tabla es la probabilidad de lo contrario. ¿Qué es lo contrario a que y sea mayor o igual que 2? Pues que y sea menor que 2. Es decir, que y sea menor o igual que 1. Luego esta probabilidad será igual a 1 menos la probabilidad de que y sea menor o igual que 1. Esta probabilidad es la que podemos observar en la tabla. En este caso, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 1 es 0,3758. Entonces, la probabilidad que buscábamos es 1 menos 0,3758, que da 0,6242. Y con esto quedaría resuelto este apartado. Bien, vamos a ver el último, que nos pide la probabilidad de que mejoren más de 5 y como máximo 9 enfermos. Bien, utilizando la variable x, la probabilidad que me están pidiendo es que esa variable x sea mayor estricto que 5 y menor o igual que 9. Bien, al igual que en los dos apartados anteriores, puedo hacer el cambio de que la variable x es igual a 10 menos la variable y, o intentar poner esta probabilidad directamente en función de la variable y. Voy a hacerlo en primer lugar directamente como en los apartados anteriores, es decir, ¿cuántas personas pueden mejorar si x es mayor estricto que 5 y menor o igual que 9? Pues podría mejorar 6, o podría mejorar 7, u 8, o 9. ¿Cuántas entonces no mejoran en estos casos? Pues si mejoran 6, quiere decir que no mejoran 4, si mejoran 7 no mejoran 3, aquí no mejoran 2, aquí no mejora 1. Es decir, la variable y estaría entre 1 y 4. Es decir, podría haber puesto directamente que esta probabilidad es equivalente, es igual a la probabilidad de que la variable y esté entre 1 y 4. Es decir, 1 sea menor o igual que la variable y menor o igual que 4. Y recuerdo que esto lo podemos obtener en la tabla como la probabilidad de que y sea menor o igual que 4, pero en esta probabilidad estoy cogiendo los casos 4, 3, 2, 1 y 0 y restarle la probabilidad de que la y sea menor o igual que 0. Es decir, restarle la probabilidad de que la y sea menor estricto que 1, que es la probabilidad de que y sea menor o igual que 0. Estas dos probabilidades están en la tabla, las busco, las resto y obtendría el resultado que me piden. Fijaos que esta probabilidad es la que está escrita aquí abajo. Bien, ¿cómo podemos obtener que esto es igual a esto en lugar de haciéndolo de esta forma, haciendo este cambio? Pues aquí tendríamos dos opciones. Una es hacer el cambio directamente aquí, es decir, en lugar de poner aquí una x, poner 10 menos y, pero luego, para cambiar esto hasta obtener que esto es lo mismo que la probabilidad
de lo que he borrado, es decir, que es lo mismo que esta probabilidad, pues creo que os podéis acabar liando, es decir, de pasar de aquí a aquí. Entonces creo que aquí lo mejor es poner esta probabilidad como resta de otras dos probabilidades. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor o estricto que 5 y menor o igual que 9 es lo mismo que calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 9. En este caso estoy cogiendo más casos de los que hay aquí, ya que estoy cogiendo también de 5 para abajo, y entonces luego le resto la probabilidad justo esa, de que x sea menor o igual que 5. Entonces con esta resta estaría obteniendo esta probabilidad. Es decir, en esta probabilidad estoy calculando la probabilidad de que la x sea 9, 8, 7, etcétera, 5, 4, etcétera, hasta 0. Estoy cogiendo de más, ya que la probabilidad que necesitamos es que x sea menor o igual que 9, pero sin sobrepasar el 5, es decir, no me vale ni el 5, ni el 4, ni el 3, ni el 2, ni el 1, ni el 0. Luego, todas estas probabilidades se las tengo que restar. Se las estoy restando aquí, menos la probabilidad de todo lo que estaba teniendo en cuenta aquí y que no me valía. Bien, ahora ya sí que hacemos el cambio aquí y aquí, es decir, esta x la cambiamos por 10 menos y esta también por 10 menos y. En este caso he puesto ya directamente cómo quedaría esto, es decir, si yo cambio aquí esta x por 10 menos y, si paso esta y al otro lado, quedará como más y este 9 lo paso restando, de manera que en este lado queda 10 menos 9, que queda 1, es decir, quedaría 1 menor o igual que la y que ha pasado al otro lado. De manera que es la probabilidad de que 1 sea menor o igual que y, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que y sea mayor o igual que 1. Y en este de aquí lo mismo. Si ponemos la x como 10 menos y, si esta y la pasamos al otro lado y el 5 restando, queda aquí 10 menos 5, que queda 5 menor o igual que y. Quedaría 5 menor o igual que y. O lo que es lo mismo, que la y sea mayor o igual que 5. Entonces, en este caso, no he hecho como en los casos anteriores, que he puesto todos los pasos, sino que, como era exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, directamente he transformado esto en esto, pero tened en cuenta que lo que he hecho es hacer este cambio y simplificar la expresión. Bien, y ahora estas dos probabilidades, como son de que la variable y sea mayor o igual que 1, y en la tabla lo que tenemos son probabilidades de que la variable y sea menor o igual que un determinado valor, pues sé que puedo calcular esto utilizando la tabla, realizando el cálculo 1 menos la probabilidad de lo contrario a esto. La probabilidad de lo contrario de que y sea mayor o igual que 1 es la probabilidad de que y sea menor o igual que 0. Luego esta probabilidad es esta. Y con esta lo mismo. La probabilidad de que y sea mayor o igual que 5 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que y sea menor o igual que 4. Es decir, esta probabilidad es lo contrario que esta. De manera que esta probabilidad y esta sí que las tenemos en la tabla. Bien, si simplificamos esto, si quitamos los corchetes, pues queda 1 menos la probabilidad de que y sea menor o igual que 0, menos 1 más la probabilidad de que y sea menor o igual que 4. Este 1 menos 1 se va, entonces me queda la probabilidad de que y sea menor o igual que 4, menos la probabilidad de que y sea menor o igual que 0. Justo lo que habíamos obtenido al principio directamente sin tener que hacer todos estos cambios. De manera que si sois capaces de razonarlo directamente esto a qué es equivalente con la variable y, que como he dicho era la probabilidad de que la y estuviera entre 1 y 4, teniendo en cuenta el 1 y el 4, pues con esto podíamos poner que esta probabilidad era directamente esta y nos ahorrábamos todos estos pasos. Bien, vamos a buscar estos valores en la tabla. La probabilidad de que y sea menor o igual que 4, pues aquí está el 4, es 0,9672. 0,9672. Y ahora la probabilidad de que y sea menor o igual que 0 es esta de aquí, que es 0,1074, que es lo que tenemos puesto aquí. Bien, si hacemos la resta, pues vemos que esto da 0,8598, que es la probabilidad que nos estaban pidiendo. Bien, y con esto quedaría resuelto este último ejemplo y solo nos quedaría por ver este último apartado. Bien, y es cómo calcular
la media, la varianza y la desviación típica en una distribución binomial. Entonces, si la variable x sigue una distribución binomial con parámetros n y p, es decir, un número de repeticiones n y probabilidad de éxito p, para calcular la media, que también se puede llamar esperanza, será igual a n por p. Esto simplemente es aprendérselo y ya está. Y la letra que utilizamos para designar la media es esta letra griega que se llama mu. Luego simplemente es poner mu igual a esta operación y obtener el resultado de la media. Lo mismo con la varianza, es simplemente aprenderse el cálculo. Para calcular la varianza, lo que hacemos es multiplicar n por p por 1 menos p. 1 menos p al principio la hemos nombrado como q. Luego podemos poner n por p por q o n por p por 1 menos p. Y la manera de indicar la varianza es con esta letra griega, que es sigma al cuadrado. Y por último la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Y se indica con la misma letra griega que la varianza, pero sin el cuadrado. Es decir, sería sigma igual a esta operación. Vamos a verlo con un ejemplo. Calcula la media, varianza y desviación típica en el ejemplo anterior, en el que x era una distribución binomial con número de repeticiones 10 y probabilidad de éxito 0,8. Pues en este caso la media, es decir, en este caso como la variable x es el número de pacientes que mejorarían al administrarles el medicamento, pues el número medio de pacientes que mejorarían de esos 10 sería 10 por 0,8, es decir, n por p, y eso da 8. Es decir, de media mejorarían 8 pacientes. Lo cual es lógico, ya que si la probabilidad es un 0,8 debido a que un 80% de los pacientes mejoran, pues de 10 pacientes un 80% es 8. Es decir, de media mejorarán 8. Ya hemos visto que existe la probabilidad de que mejoren un número diferente a 8 pacientes. Pero esto sería la media, sería lo esperado, por eso se llama esperanza, si le administramos el medicamento a 10 pacientes. Bien, la varianza se calcula como n por p por 1 menos p, es decir, 10 por 0,8 por 1 menos 0,8, que es 0,2. Si hacemos esta operación, esto da 1,6. Luego, en este caso, la varianza sería 1,6. Y por último, la desviación típica, pues es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, raíz cuadrada de 1,6. Que en este caso, como da infinitos decimales, cogemos, como siempre, 4 cifras decimales, y entonces la desviación típica es 1,2649. Y con esto estaría terminado este ejemplo. Bien, y esto sería todo.